Quería saber por qué algunos son solamente glucogénicos, es decir, solamente pueden ir a la glucosa y no pueden ser cetogénicos, y viceversa. ¿Cuál es la característica? Malentendido. Menciona que algunos aminoácidos que se denominan son los que se denominan aminoácidos glucogénicos, que solamente pueden derivar o dar origen a la glucosa, y otros que son aminoácidos cetogénicos, que solamente pueden terminar en cetonas, en cuerpos cetogénicos, pero no pueden dar glucosa. Pero hay un tercer grupo que son los aminoácidos que son mixtos, que pueden ir tanto a formar glucosa como a cetogénicos. ¿Por qué esos aminoácidos están en cada grupo y no pueden formar glucosa? Cuando entienden el ciclo de Krebs, hay aminoácidos que se degradan y se degradan a través de tipos. Entonces, como estos se degradan de esa manera, y si se degradan muchos de ellos, entonces dentro de la mitocondria tienen el ciclo de Krebs. ¿Sí? La mucha degradación de estos plasmas resulta en que saturan a la mitocondria y estos vuelven a salir. ¿Sí? Pero cuando sale, sale como isocitrato, o como ácido cítrico, ¿no? Entonces, no sé, alguien preguntó qué eran las lanzaderas de citrato. Creo que fue el preguntó. Entonces, cuando se satura el ciclo de Krebs, se descongestiona eliminando citrato y aquí otra vez ácido oxalacético. Y nos deja el magnético enzima A. ¿Y por qué es cetogénico? Porque este compuesto ahora va a tener dos vías. Una para la síntesis de nuevos ácidos grasos y estos van a formar también cuerpos ketónicos. Por cualquiera de las dos vías, entonces son cetogénicos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se dice glucogénicos? Porque en su degradación, muchos de estos, yo creo que ya han estudiado el carbohidratos, van a formar ácido pirúvico. Cuando se degradan muchos de ellos, van a formar glucosa. Entonces, ¿cómo se llama?
supuesto en internet habla que también se relacionan los aminoácidos a partir del fumarato, que es del aspartato. Y supuestamente este aspartato se une con el glutamato, que entra en el ciclo de la aguja, pero también se une también con la citrulina, que está dentro del ciclo de la aguja. Entonces, ¿cómo sería algo así? Porque también habla que en el glutamato funciona lo que es la ALT o ACT. Y también la enzima piritosa, no recuerdo el nombre, pero es ALT y AST. Las transaminaciones, no me acuerdo bien. Sí, AST o ALT. Transaminación. Sí, y usted habla sobre en el principio del video. Aspartato transaminación. Exactamente. Y habla en el principio del video. No entendía si estaba hablando de eso. Clara de las dudas. Pregunta es, entonces, dice de la citrulina, ¿no? Citrulina que se une con el ácido aspartico. Estamos hablando del ciclo de Apolo. ¿Sí? ¿Qué relación tiene ahora con el ciclo de Krebs? Entonces aquí se desprende agua y se unen estos dos. ¿Sí? Le quita el nitrógeno. Ahí, ¿verdad? Dice que el aspartato le aporta un glutamato. Entonces, el ácido aspartico o aspartato, entonces se va a transformar en fumarato o ácido fumárico. ¿Sí? Y este va a continuar su metabolismo al malato, al acetato, en fin, ciclo de Krebs. ¿Sí?
¿Sí o no? Es más rápido. ¿No? Cuando entiende eso, se va a ir aquí y se va a transformar en arginina. ¿Sí? Pero este compuesto ahora es lo mismo que el ácido fumárico. ¿Sí? ¿Captaron? Ya. El ácido fumárico entonces está así. Ahora, cuando existe problemas de congestionamiento del ciclo de Krebs porque se han comido mucho, ¿sí? Entonces el ciclo de Krebs se vuelve loco. Y hemos dicho de que los compuestos del ciclo de Krebs pueden ser de la ruta de síntesis o de degradación, anfibólico, anaclerótico. Entonces, si sigue por esta vía, es degradación. Pero al congestionarse, también dijimos, como hace un momentito, sale el citrato, pero el fumarato ahora en presencia parecido a esto de amonio. Entonces se va a unir con el fumarato y va a formar ahora ácido aspartic. Entonces esto ya se vuelve la vía de síntesis. Esa es la vía anfibólica. Entonces el aspartato nos va a servir para las dos vías. ¿Sí? Tu otra pregunta. En esta parte del temático tenemos el alfa-keto glutarato. ¿Sí? El alfa-keto glutarato escribimos de esta manera. ¿Sí? Ahora, cuando existe transaminación, lo que tú dijiste, ¿qué es esto? El ácido glutámico. Entonces, el ácido glutámico, cuando se transamina, ¿sí? Transaminación, ¿qué va a pasar? Va a formar, por deaminación oxidativa, puede tener amoníaco o amonio. ¿Sí? ¿Dónde va a ir amoníaco y amonio? Entonces, esto va a venir aquí. ¿Sí? Transaminación. Y entonces al alfa-ketoglutarato se va a transformar en glutamato. ¿Sí? Lo mismo, se congestiona el ciclo de Krebs, hay mucho alfa-ketoglutarato
glutarato y eso va a terminar en la formación de ácido glutamico. ¿Sí? ¿Captado? Y una cosa que es importante hablar del amonio. Cuando hay mucho amonio, mucho amoníaco, dice el amoníaco atraviesa las membranas muy fácilmente y llega hasta la mitocondria. Entonces, cuando está libre de amoníaco, ¿qué es lo que hace? El amoníaco se dice depleta el alfa-ketoglutarato y se va a transformar en glutamato. ¿Sí? Entonces, el amoníaco es un compuesto que va a depletar. ¿Entienden eso? No? Van a depletar no solamente el alfa-ketoglutarato y perjudica al ciclo de Krebs. Y aquí lo mismo, ¿no? Si tenemos amoníaco, la misma historia, se une al fumarato y vuelve y hace ácido aspartico. La mitocondria tiene que defenderse del amoníaco. Y ya tenemos dos vías de defensa del amoníaco en las mitocondrias. Por eso que el amoníaco es tóxico, no nos sirve y es altamente perjudicial. Y dijimos de que ese problema es de todas las mitocondrias del cuerpo, pero las mitocondrias más sensibles son las que van a afectar el cerebro. Entonces se habla de una intoxicación cerebral. Ahí es donde ocurren, por alteraciones en el ciclo de Krebs, ya podemos decir más grande, alteraciones de las mitocondrias. Entonces la persona tiende a tener más sueño al principio, pero después poco a poco entra en depresión y finalmente la muerte porque se está afectando la central nuclear de las neuronas. Entonces hay un síndrome hepatocerebral. ¿Sí? Cuando decimos coma urémico, coma, ¿no? O sea, cuando ya está a punto de morir la persona, es que se han alterado las neuronas del cerebro, ¿verdad? Pero en realidad es de todo el organismo, todas las mitocondrias. Las más sensibles son las del cerebro, entonces pierde la conciencia, tiene tendencia al sueño. Y les voy a demostrar a ustedes que tienen tendencia al sueño, algunas personas. ¿Quiénes? ¿Después de cuándo? ¿En qué momento? Eso. Después de almorzar, después de comer mucha carne especialmente, la gente tiende a querer dormir, porque creen que tienden a dormirse, a estar cansados. Les subió el amoníaco. ¿Sí? Bueno, no se han muerto, no tienen coma. Entonces tienden a estar cansados y buscan hacer una siestecita, ¿verdad? Porque les ha aumentado el amoníaco. Pero si el organismo está bueno, sano, eso se va a regular después, ya sea por esta vía de la degradación o por la vía de la síntesis de ácido aspartico. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado ya en otras personas cuando tienen problemas de cirrosis, cuidar el cerebro, porque se les va a morir un cerebro sin energía, porque sabemos que eso termina con cadena respiratoria y síntesis de ATP, la fosforilación oxidativa, y entonces si se alteran esos mecanismos, pues la mitocondria va a morir. Al morir mitocondria ya empiezan a tener problemas de neuritis primero. ¿Sí? Entonces
más todavía. Cuando hay amoníaco, ya dijimos que el amoníaco aquí va a formar ¿qué cosa? El amonio. Ahí va a formar glutamina. ¿Sí? Y la glutamina finalmente va a transportar ese amoníaco. Entonces, ciclo de la urea, ¿sí? Forma urea o elimina esta urea, este amoníaco a través de los riñones. Entonces el organismo se defiende de esta manera, ¿sí? Eliminando, transportando el ácido glutamico a glutamina, y esto ya hemos estudiado, se elimina con los riñones, en orina. Interesante. Entonces, cada vez que hablan de coma urémico, miren, están hablando de esto. Tienen que defender a las mitocondrias de todo el organismo, particularmente hígado, para que pueda eliminarse como urea, por un lado, y otro, riñones, para que se eliminen por orina. ¿No? Entonces, y otro, defender especialmente mitocondrias de cerebro, porque la persona ya no va a hablar, y en medida en que no trabaja, se le va complicando el cerebro. ¿Sí? Si no entienden esto, no van a tener ningún éxito. Pero la misión de ustedes tiene que ser, en pacientes cirróticos, la misión de ustedes es mantener las facultades mentales del cirrótico. ¿Sí? Por lo menos para que viva hasta que tome otro tipo de actitud. Y si es necesario eliminar amoníaco, pueden recurrir, ya les dije, a la diálisis. ¿Sí? Pero tienen que tratar de defender las mitocondrias. Otra pregunta. Doctor, aparte de la diálisis, ¿qué otra forma más hay de controlar el amoníaco en una persona con estos problemas? No, pues quitar, pues lo que dijimos, quitar las fuentes de amoníaco. Bueno, está en estado de coma y entonces no va a comer, ¿no? Pero antes, cuando todavía puede caminar, puede hablar, tienen que disminuir la ingesta de proteínas, lo que no, porque es la que produce amoníaco. Ese es uno. Y lo otro es disminuir el amoníaco que se produce en bacterias del intestino. Entonces tienen que disminuir el amoníaco de la comida y tienen que matar a las bacterias que producen amoníaco. ¿Sí? Entonces para eso utilizarán antibióticos y tienen que eliminar la flora bacteriana. Por lo menos así van a salvar de la intoxicación con amoníaco, tanto del hígado como también del cerebro. Porque si esto, miren ahora, con amoníaco nada más, tienen problemas de las mitocondrias del corazón. ¿Sí? Les falta energía a nivel cardíaco, entonces es fácil tener paro cardíaco y se mueren fácilmente. Y así se mueren los alcohólicos que tienen cirrosis. Muchos están ya pues muertos cuando descubren que era alcohólico. Todos esos alcohólicos que se refugian en el cementerio de los elefantes, ¿han escuchado? ¿Cómo creen que se mueren? ¿No es? Porque se intoxican con amoníaco. Y constantemente se van muriendo. Muchos de ellos están cerca del cementerio, ¿no? Ahí están los cementerios de los elefantes, el cementerio de los elefantes. ¿Y cómo luchan los grupos de alcohólicos anónimos?
pacientes tienen que empezar a cuidar esto mucho. Eso de dormirse después de comer puede ser considerado como una señal de un futuro peligro. ¿Cómo? Eso de dormirse después de comer puede ser considerado como una señal de futuro peligro para el paciente o la persona. No, hay unos que son de ciclos más lentos a nivel del ciclo de Krebs, porque hemos dicho que el ciclo de Krebs es lleno de sistemas enzimáticos. Como no todos somos iguales, ¿sí? Entonces unos tendrán un ciclo perfecto, otros unos ciclos rápidos y otros ciclos lentos dependiendo de la actividad enzimática. Quienes tienen ciclos algo más lentos, pues sí, a mí me da sueño después de comer. Y cuando ya ven más o menos qué es lo que están comiendo, entonces tienen problemas especialmente con proteínas. ¿Sí? Después de una parrillada, ¿cómo se siente? ¿Un sueño o no? Más. Pero si es un ciclo de Krebs inhibitorio que funciona más rápido, no hay problema, se van a detoxicar del amoníaco. Pero ya pues de forma innata, si es de uno mismo que ya conocen esto, no van a comer exceso de proteínas, porque su dieta equilibrada son, ¿cuánto? 15% de proteínas. Pero ahí ustedes ven ahí, ¿cómo les venden las hamburguesas? Así, cada vez más. Son campeones, se la acaban. Es impresionante. Vean dónde les venden más hamburguesas, porque hay 2 o 3 pedazos de hamburguesa. Y después se van a la cama, ¿no? Después a esta hora empiezan a comer hamburguesas. Como están llenas, pues no puedo dormir si no como. ¿Sí o no? No, pues si no se regulan y así van comenzando a darle mucho trabajo al organismo. Doctor, entonces, ¿por qué la deficiencia de piruvato carboxilasa puede haber lo que es la hiperamonemia? ¿Puede qué? Puede haber lo que es la hiperamonemia. Con la deficiencia del piruvato de carboxilasa. Ajá, o sea, ¿por qué en la deficiencia de piruvato La carboxilasa? deficiencia. Ajá, puede haber hiperamonemia. A ver, ¿por qué? Sobre el esquema anterior, dijimos aminoácidos cetogénicos. Cuando entran a través de la acetilcoenzima A, ahí trabaja la piruvato de carboxilasa o carboxilasa mundial. Si esa enzima aquí, ¿qué es lo que va a sacar así? Si hay defectos aquí, entonces ya no van a tener síntesis de glucosa, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una participación de los aminoácidos para sintetizar glucosa, que es la fuente de energía también. ¿Verdad? Entonces se ha bloqueado este camino porque hay deficiencias de la enzima, entonces también van a tener una especie de bloqueo hacia el ciclo de Krebs. ¿Verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que van a tener? Degradación de glucosa a lactato, y lactato cuando aumenta el pH de la musculatura y de todas las células. ¿Sí? Hasta ahora nadie me ha preguntado el metabolismo de la glucosa, nadie ha dicho nada, porque ya hemos pasado la clase, pero la glucosa cuando se degrada hasta la formación de ácido pirúvico. ¿Sí? Así. Y normalmente el ácido pirúvico, cuando las condiciones son de anaeróbicas, entonces fácilmente entra con la proteína aquí para que se degrade. ¿Sí?
Pero si existen problemas con proteínas, esto se va a transformar en lactato. Entonces el ácido láctico lo que va a hacer es aumentar, como quieran llamar, aumentar o disminuir el pH de todas las células y de la mayor cantidad serían músculos. Entonces el ácido láctico disminuye el pH muscular, produce una acidificación. Y no solamente a nivel muscular, porque el ácido láctico va a salir a la sangre. Y de la sangre se va a ir al hígado. Y en el hígado el ácido láctico se va a transformar después en glucosa. A esto se llama el ciclo de Cori. ¿Sí? Porque la glucosa va a salir a la sangre y la glucosa va a alimentar a los músculos. Entonces, eso es el ciclo de Cori. Entonces van a hacer ciclo de Cori porque van a hacer esto cada vez que más bloqueo a este nivel. ¿Sí? ¿Quién era Cori? Premio Nobel, año 1947. Greber Teresa Cori, una bioquímica austriaca, pero no era su apellido de ella, sino de su marido. Su marido se llamaba Cori. ¿Sí? Y fue la primera mujer premio Nobel por haber descubierto esto del ácido láctico que se vuelve otra vez glucosa. Y se murió relativamente joven, 61 años. El marido también era bioquímico. Yo creo que más que el marido debía dar el premio Nobel, pero por muy enamorado él trabajaba con ella, ¿no? Pero cuando se enamora le daba todos los trabajos a ella, porque era un buen bioquímico el marido. Hacía todo, pero todo le enseñaba a la esposa. Pero la esposa obviamente inteligente, supo manejar todo eso y desde esa vez eso se llama ciclo de Cori. Interesante. Y miren de qué año estamos hablando. Era la primera del año 1896, antes de 1900. Miren, desde esa época han estado trabajando en este sentido. Otra pregunta. Es envidiable, ¿no? Mientras en otros lugares se investiga, trabaja, estudia, pero aquí en Bolivia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué contribución mundial ha habido de alguien de Bolivia? ¿Qué hacen en Bolivia? Se pelean como salvajes. Les gusta pelearse, ¿no? ¿O no? O sea, aquí mismo se pelean, ¿no?
cristología, ¿no? Salvajes. Sí, asuntos. ¿Qué país más peleadores? Parece de otra época donde hay grupitos humanos. Todos quieren ser presidentes, todos quieren ser jefes, ¿no? Jefes de tribu. Hay tribus por todo lado. Y de otros países viene la contribución que tiene. Cómo se investiga para el mundo. Causa envidia. Otra pregunta. ¿Quién no ha dicho ni pío? Te toca. Seguimos mañana.